Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo tema de técnicas de integración. En esta clase veremos integración por fracciones parciales. ¿Cuándo yo puedo aplicar esta técnica o este método de integración? Pues pensemos que en el caso de nosotros encontrarnos con la integración de una función racional o una razón de polinomios, nosotros podemos expresar esta como la suma de fracciones simples, ¿sí? Porque siempre que nos encontramos con una función racional, ¿sí? Que nos complica un poco la integración, podemos hacer de esta una sumatoria, de esta función una sumatoria de fracciones simples, de tal forma que yo al simplificar todo esto pueda mejorar mi función de tal forma que mi integración se haga más rápida y fácil, ¿sí? A diferencia de la función inicial que yo tenía. Entonces, yo puedo encontrarme con varios casos de funciones racionales, ¿sí? Veamos, por ejemplo, puedo encontrarme en un primer caso con que el denominador, sí, si una función racional es igual a el numerador sobre el denominador, es decir, r de x sobre q de x, y siendo q de x el denominador, si este es un producto de factores lineales distintos, es decir, que si yo encuentro en el denominador algo como esto, ¿sí? A sub 1 de x más b sub 1 por a sub 2 de x más b sub 2 y todo esto hasta un a sub k de x por x más b sub k. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con esta multiplicación, en este caso de factores lineales distintos en el denominador? Si, así como puedo ver esto de aquí, yo puedo expresarlo en una sumatoria de fracciones simples. En este caso, mi función lineal inicial yo puedo expresarla de esta forma. Miren, todos los factores lineales que yo tenía aquí distintos los expreso aquí de forma separada, dividiéndose por sumatorias, en este caso de fracciones simples. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Que mi función inicial racional la voy a expresar como una sumatoria de fracciones simples teniendo a sub 1 sobre a sub 1 por x más b sub 1 más a sub 2 sobre a sub 2 por x más b sub 2 y todo esto hasta llegar a un a sub k sobre a sub k minúscula por x más b minúscula sub k, ¿sí? Entonces, esa es una forma de expresar una función racional, ¿sí? De una manera más simple. ¿Para qué? Para que de esta forma yo pueda lograr la integración. También voy a tener otro caso en el que mi denominador va a ser un producto de factores lineales, algunos de los cuales se nos van a repetir. Por tanto, al yo simplificar o al hacer ya mi fracción racional, al expresarla como una suma de fracciones simples, voy a tener algo como esto. Dependiendo del número de veces que se repita esta expresión lineal, es decir, si se repite r veces, yo podré expresarla con algo como esto, ¿sí? A sub 1 sobre a sub 1 minúscula por x más b sub 1 más a sub 2 mayúscula sobre a sub 1 x más b sub 1 al cuadrado e iré en cada sumatoria iré aumentando su potencia hasta llegar hasta el número a la potencia igual al número de veces que este se repitió en mi función inicial. Sí, voy a encontrarme con un tercer caso en el que el denominador contiene factores cuadráticos irreducibles de los que ninguno se repite. ¿A qué me refiero con irreducibles? Es decir, que no puedo separarlos en estas dos expresiones, no puedo separarlo en un producto notable. Sí, por tanto, ¿qué me dice? Que si q de x tiene un factor cuadrático, a x al cuadrado más bx más c, donde mi discriminante es igual a 0, mi función racional va a tener algún término, sí, cuando ya sea separado por sumas de fracciones simples, va a tener algún término que contenga esto, ax más b sobre ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Si pueden darse cuenta, aquí era a sub 1 a mayúscula sub 1 sin contener ninguna expresión de x. Esto es muy importante. Nosotros, cuando ya separemos en la suma de fracciones simples, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en el numerador, ¿sí? Va a ir una expresión, un número siempre menor, de un polinomio menor al del denominador. Por ejemplo, este polinomio que es lineal está elevado a la 1. Por tanto, aquí
debe hacer un polinomio elevado a la cero, es decir, x a la cero va a dar 1, es decir, que aquí solo van a haber coeficientes o constantes. Mientras que si yo no puedo reducir este polinomio así en un producto notable, ¿qué es lo que va a quedar de la misma forma? Va a quedar como un polinomio de forma cuadrática, ¿sí? Por tanto, en el numerador tiene que ir un polinomio con un grado menor. ¿Sí? Si aquí es de grado 2, aquí debe ir de grado 1. Si aquí es de grado 3, aquí debe ir de grado 2. Sí, no olviden eso. Entonces, por eso vemos que aquí este polinomio x cuadrado más bx más c en el denominador tiene como un numerador un polinomio de grado menor, que en este caso sería a mayúscula x más b. ¿Sí? Y estos son los factores que nosotros vamos a ir encontrando, ¿sí? Según lo requerido. Entonces, en último caso, tenemos que si mi denominador q de x contiene un factor cuadrático irreducible repetido, es lo mismo que esto. Aquí también tengo factores cuadráticos irreducibles, pero aquí no se repiten. ¿Qué pasa? ¿O cuál sería el caso en que estos se repitan? Sí, igual que en el producto de factores lineales cuando se repiten. Aquí en el de cuadráticos haríamos lo mismo. Sí, vamos a hacer la sumatoria de mis fracciones simple y vamos a ir subiendo el grado de este polinomio cuadrático el número de veces que se repite. Sí, si se repite r veces, lo voy a seguir repitiendo r veces con la potencia hasta llegar a la potencia r. Sí, siempre voy subiendo un elevado al 1, elevado al cuadrado, elevado al cubo, así hasta elevado a la r. ¿Sí? Entonces, bueno, esto vamos a visualizarlo mejor en ejercicios, sí, no se pierdan, pero esta es una explicación para saber de dónde nacen estos o cómo yo puedo, o dependiendo del tipo de función racional que yo tenga, aplicar o saber cómo funciona mi integración por fracciones parciales. Sí, entonces no olviden esto de lo que yo les mencioné. Sí, si el polinomio aquí es cuadrático arriba, siempre en el numerador va a venir un polinomio de grado menor, uno menor, ¿sí? Miren, aquí sigue siendo cuadrático, cuadrático, y aquí, si aquí es cuadrático, aquí es lineal, si aquí es cuadrático, aquí es lineal. No se dejen llevar por este cuadrado o por este R. Sí, ustedes tienen que tomar en cuenta lo que hay dentro del paréntesis. En este caso, si es cuadrático, aquí es lineal, a pesar de que aquí está elevado al cuadrado y esto se va a hacer a la cuarta, ¿cierto? Pero solo lo que está dentro del paréntesis. Por eso, aquí al ser al cuadrado, se va a volver un polinomio cuadrático. Pero ustedes solo tienen que fijarse en lo de dentro. Si esto es lineal, entonces aquí viene la cero, que sería solo un coeficiente. ¿Sí? Bien, entonces esos son los casos con los que nosotros nos podemos encontrar al integrar funciones racionales. Sí, y un último subtema que se podría decir se habla de la racionalización de sustituciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo me encuentro con funciones, al integrar funciones de este tipo? La raíz enésima de g de x, ¿sí? De una función que en este caso está en función de x, valga la redundancia, puedo hacer una sustitución, ¿sí? Y una sustitución válida que se sugiere es hacer que u sea igual a la raíz enésima de esta g de x. Si nosotros trabajamos esta sustitución, probablemente todo se reduzca a una función racional que yo pueda trabajar con integración por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, esta parte de la teoría, procedamos a ver ejercicios para entender esto de una mejor manera. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la realización de ejercicios con respecto a la técnica de integración que es la de integración por fracciones parciales, ¿sí? Entonces, recuerden que seguimos viendo su deber 7, en este caso la sección 7.4, que es de su bibliografía de cálculo de Stewart, ¿sí? En este caso vamos a ver los ejercicios 12 y 39. ¿Qué me pide aquí en este ejercicio? Me dice, evalúe cada una de las siguientes integrales. Tengo mi integral de 0 a 1 de la función x menos 4 sobre x cuadrado menos 5x más 6 de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que mi función se presenta como una función racional, ¿sí? Como tal, yo no puedo integrarla directamente. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba en el caso de yo encontrarme con una función de tipo racional que no puedo integrar directamente? Que yo puedo trabajar esta de tal forma que seguramente puedo
expresar esta como la suma de fracciones simples. Entonces veamos si esto es posible. Evaluemos el denominador de tal forma que podamos factorizarlo. ¿Sí? Veamos si podemos representar esto por productos notables. Es a lo que queremos realmente llegar. Entonces, este polinomio trato de factorizarlo de forma que yo pueda tener un producto notable. Entonces, si esto es un trinomio cuadrado, ¿sí? No sé de qué forma. Entonces puedo decir que este es un trinomio de la primera forma de forma que o de manera que yo tenga que encontrar que dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 6. Entonces, esos números pueden ser menos 2 y menos 3. ¿Por qué? Porque menos 2 menos 3 me da menos 5 y menos 2 por menos 3 me da 6 positivo. Entonces, este trinomio de la primera forma he podido encontrarlo de esta forma o he podido disociarlo en un producto notable. ¿Sí? Es decir, que x al cuadrado menos 5x más 6 ha sido igual a x menos 2 por x menos 3. Bien, ahora, cuando ya tengo esto expresado en un producto notable, lo que puedo hacer es aplicar las fracciones parciales. Este o esta función racional, ¿sí? Ya expresada de esta forma, puedo expresarla en sumatoria de fracciones simples. Entonces, esto digo que es igual a, que es el coeficiente que voy a encontrar, sobre x menos 2 más b, que es el otro coeficiente que voy a encontrar, sobre x menos 3. Recuerden, siempre un grado menos que el polinomio del denominador. Entonces, si yo ejecuto esto para encontrar A y B, ¿qué es lo que hago? Mínimo común múltiplo, x menos 2 por x menos 3. X menos 2 por x menos 3 dividido por x menos 2 a x menos 3. Entonces me da A por x menos 3 más x menos 2 por x menos 3 dividido por x menos 3 me da x menos 2, por tanto es más b por x menos 2, ¿sí? Entonces estos, por ser denominadores, se me eliminan y digo que este numerador es igual a este numerador, ya que estos denominadores son iguales. Por tanto, digo que x menos 4 es igual aquí, ejecuto u opero a x menos 3a más bx, ¿sí? Multiplico más, más por menos, menos 2b. Entonces, aquí saco factor común x, ¿sí? Los términos, el coeficiente que va con x y mi coeficiente independiente. Por tanto, digo que a más b es igual al coeficiente de x, que es 1. A más b es igual a 1, es el coeficiente de x. Y menos 4 es igual al coeficiente independiente, que es menos 3a menos 2b. Teniendo como ecuación 1 a 1 igual a más b y ecuación 2 menos 4 igual a menos 3a menos 2b. ¿Sí? Entonces, estas ecuación 1, 2, lo que hago en la ecuación 1 es despejar A y A reemplazar en mi ecuación 2, ¿sí? Entonces digo 1 en 2 y reemplazo teniendo menos 4 igual a menos 3 por el reemplazo de A que era 1 menos B menos 2B. Opero esto y tengo que B ha sido igual a menos 1. Este menos 1 reemplazo en mi ecuación 1 y tengo que A ha sido igual a 2. Entonces puedo decir o expresar esta función racional en la sumatoria de dos funciones o dos fracciones simples. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Que x menos 4 sobre x menos 2 por x menos 3 ha sido igual a 2 sobre x menos 2 menos, por b ser menos, entonces le saco el menos. Sí, porque aquí era más b, pero si b es menos 1, le saco el menos, me queda 1 sobre x menos 3. Entonces, ¿qué he hecho? Expresar esta función racional en la sumatoria de dos fracciones simples. Sí, entonces esto yo ya puedo manejar, esto ya es conocido a diferencia de mi función inicial. Por tanto, tengo que, de forma separada, esto de que es la integral de 2 sobre x menos 2 menos la integral de x sobre x menos 3. Sí, si yo integro esto, sí, aquí esta, recordemos que la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, sí, tengo que, si yo saco esta constante fuera, la integral de 1 sobre x menos 2 va a ser el logaritmo natural de x menos 2. Sí, menos el logaritmo natural de x menos 3. Y todo esto está evaluado entre 0 y 1. Entonces, la función integrada evalúo en el límite superior menos la función integrada en el límite inferior, teniendo como
Respuesta logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 8, que por propiedad de logaritmos, sí, esta resta de logaritmos me da una división, ¿sí? Lo que me queda como resultado final logaritmo de 3 octavos. Ahora bien, ¿qué me pide en mi siguiente ejercicio? Me dice, haga una sustitución para expresar el integrando como una función racional y después evalúe el integral. Sí, entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí podemos ver una expresión elevada a la raíz enésima, en este caso una raíz cuadrática, que es lo último que vimos de teoría, si ustedes recuerdan. Entonces, esa expresión que me pedí, que yo puedo hacer u igual a ese g de x o esa raíz enésima de g de x, en este caso mi g de x es x más 1. Entonces, hago el reemplazo sugerido, que me dice que u en este caso va a ser igual a la raíz de x más 1. ¿Sí? Eso es lo que me sugería. Recordemos que cuando yo tenía una raíz de enésima de g de x, la sustitución sugerida era igualar esto a una U y hacer ese reemplazo. Eso es lo que he hecho. ¿Sí? Esta expresión de la raíz, ¿qué es lo que hago? Hacer una racionalización y decir que este U va a ser igual a mi raíz. ¿Sí? De mi g de x, que en este caso es x más 1. Entonces, ahora, ¿qué es lo que trato de hacer? Despejar x. ¿Para qué? Para poder reemplazar aquí. Porque yo digo que esto es u, pero ¿y x cómo saco? X debo saber a cuánto equivale ahora con respecto a u, con el cambio de variable que yo he hecho. Entonces, para yo quitar esta raíz y poder despejar u, elevo a los dos lados al cuadrado y me queda que u al cuadrado es igual a x más 1. Si yo despejo x, me queda que x es igual a u al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, tengo que reemplazar todo lo que tenga que ver aquí con x. Si yo ya sé que esta raíz es u, que x ahora es u cuadrado menos 1, ahora me falta reemplazar el diferencial de x. Para eso, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Sacar o hacer la derivada de los dos lados de mi expresión. Entonces tengo que el diferencial de x, aplico diferencial a cada lado a cada uno de mis lados de la expresión, y tengo que el diferencial de x ha sido igual a, aquí bajo el exponente y resto 1, 2u, la derivada de una constante 0, entonces me queda 2u por el diferencial de u, ¿sí? Listo, entonces una vez que ya tengo todos los reemplazos de toda mi expresión, voy y reemplazo todo esto en mi función original, teniendo una integral igual a u, que es la raíz de x más 1 es u sobre x, ha sido u cuadrado menos 1 y el diferencial de x es 2u por el diferencial de u. Sí, esto, pero este 2 como es constante puedo sacarlo fuera de la integral, me queda quedándome igual a 2 por la integral de u al cuadrado sobre u al cuadrado menos 1 y esto por el diferencial de u. Bien, entonces, ahora, como tal, ¿cómo puedo trabajar esto? Sí, tengo que tratar de simplificar o en este caso podría dividir por ser polinomios del mismo grado y saber a cuánto me da igual. Sí, ustedes tienen que trabajar esto de las formas o las técnicas algebraicas que ustedes hayan aprendido con antelación para introducirse al cálculo y tratar de trabajar las funciones de forma que yo pueda simplificarlas y finalmente operarlas como una integral directa. Ahora bien, hay muchas formas en las que yo puedo expresar o trabajar esta nueva función, esta nueva expresión, ¿sí? Yo podría dividir u cuadrado sobre el cuadrado menos 1, ¿sí? ¿Qué también podría ser? Miren, esta técnica matemática es simplemente un método algebraico que es el que yo voy a aplicar. Eso ya depende mucho de su análisis matemático, de cómo ustedes reaccionen ante este tipo de expresiones. Deben tratar de trabajar, ¿sí? Y estas técnicas o métodos matemáticos vienen más del álgebra. El álgebra para que ustedes mejoren su destreza, traten de revisar un poco más de esto o repasar un poco más de esto para mejorar. Pero en cuanto ustedes vayan desarrollando este tipo de ejercicios, sí van a mejorar su habilidad. Así que tranquilos muchachos, vamos a ver cómo desarrollamos esto y con la práctica de sus ejercicios, recuerden que sus ejercicios, sus deberes, ustedes los pueden encontrar aquí mismo en la plataforma
y ver cómo vamos desarrollando para que ustedes vayan adquiriendo o alimentando todo este tipo de habilidades en cuanto a lo que es el trabajo de expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Lo que yo hice aquí es que si yo tengo un cuadrado menos uno, pensemos, ¿qué pasa si yo resto y sumo uno a mi expresión? No pasa nada porque menos uno más uno se va a hacer cero, ¿sí? Pero yo resto menos uno y sumo menos uno para que para tener una expresión semejante. Entonces, esta, sí, la, la u cuadrado la junto con menos uno para tener una expresión similar a esta, ¿sí? Entonces, si yo separo, si tomo el denominador para cada una de las expresiones del numerador, puedo separar la 2, ¿sí? Siempre recordamos que esta constante se va a quedar fuera, ¿sí? Entonces, esto sería 2 si tomo esta expresión, sería u cuadrado menos uno sobre u cuadrado menos uno por el diferencial de u más este 2 por este uno que está uno sobre u cuadrado menos uno por el diferencial de u, ¿sí? Entonces, aquí u cuadrado menos uno sobre u cuadrado menos uno se hace uno, por tanto me queda 2 por la integral del diferencial de u más 2 por uno sobre. Si puedo recordar esto, ¿sí? Y opero factor o esto es, ¿qué es esto? Una diferencia de cuadrados que se reduce se reduce a un producto notable de u menos uno más u más uno. Sí, recuerden, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, u menos uno por u más uno. Sí, entonces, esto de aquí yo ya puedo integrar, ¿cierto? Me queda que es 2 por u. Pero ahora tengo que integrar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Una función racional. Mi función racional aquí es uno sobre u menos uno por u más uno. ¿Sí? ¿Y cómo puedo expresar esta? Esta puedo expresarla por la sumatoria de fracciones simples. Entonces digo que mi expresión, tomo a esta parte de aquí, que es la que me falta integrar, y digo 1 sobre u menos uno por u más uno va a ser igual a, para hacer por fracciones parciales, a sobre u menos uno más b sobre u más uno. ¿Sí? Por lo que al tener denominadores iguales, digo que mis numeradores van a ser iguales. Es decir, que u va a ser igual a, ya sacando el mínimo común múltiplo, digo que 1 es igual a por u más uno más b por u menos uno. ¿Sí? Entonces, si yo opero esto y saco mi factor común y saco los coeficientes de cada una de mis expresiones, o en este caso de mi variable, voy a decir que a más b por u más a menos b es igual a 1. Entonces, el coeficiente de u en este lado, ¿cuánto es? 0. 0u más 1. ¿Sí? Entonces digo que a más b es igual a 0 y el coeficiente independiente, ¿cuál sería? A menos b es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces tengo una ecuación 1 y una ecuación 2. Esto puedo hacerlo por suma y resta. Es el método que ustedes elijan para despejar, en este caso, variables cuando tienen varias ecuaciones y en este caso de dos variables, entonces pueden hacer método de sustitución, método de suma y resta, método de igualación, el que ustedes deseen. En este caso yo hice el método de suma y resta y obtuve que A va a ser igual a un medio y B igual a menos un medio. Sí, esto es simplemente operación, aplicación del álgebra. Sí, no es nada nuevo. Entonces, como les decía, ahora sí vuelvo a lo anterior. Ya dijimos que la integral de diferencial de u va a ser u, entonces 2 por u, me queda 2u más. Ahora sí, esta expresión de aquí la puedo expresar de esta forma. ¿Sí? Entonces digo que u sobre u menos 1 por u más 1 ha sido igual a un medio sobre u menos 1 menos un medio porque b viene a ser menos, entonces saco ese menos, me queda menos un medio sobre u más 1 y todo esto por el diferencial de u. ¿Sí? Por tanto, si yo saco aquí factor común un medio, este sale por ser una constante y me queda 2 por un medio. Y 2 por un medio es 2 sobre 2, lo que me da 1. ¿Sí? 1 que me queda por el diferencial de u sobre u menos 1 menos la integral del diferencial de u sobre u más 1. Sí, yo ya tengo aquí una expresión conocida. ¿Sí? Como la que vimos anteriormente aquí. Aquí que era la integral
de una fracción, en este caso de u sobre u menos 1, va a ser el logaritmo natural de u menos 1 menos el logaritmo natural de u más 1. Por propiedad de logaritmos, al restarse estos, se viene a ser una división. Por tanto, tengo 2u más el logaritmo natural de u menos 1 sobre u más 1 y por más una constante, ¿sí? No olvidemos que por propiedad de logaritmos yo puedo hacer esto. Bien, ahora ya tengo integrada mi función, pero ¿con qué? Con respecto a u. Y recuerden que inicialmente yo hice una sustitución, que fue lo que me sugirió el ejercicio. Entonces, por esta sustitución, yo ya tengo mi integración. Ahora, ¿qué debo hacer? Volver a la variable original, que en este caso es o era x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez integrada ya toda mi función, lo que voy a hacer es sustituir por la variable original. ¿Cuál es mi variable original? X. Entonces, 2u. ¿Cuánto equivalía a u? U es raíz de x más 1. Por tanto, tengo 2 por raíz de x más 1 más logaritmo natural de u menos 1. ¿Cuánto representaba u? No olvidemos. Raíz de x más 1 menos 1. Todo esto sobre u más 1. ¿Cuánto era 1? Raíz de x más 1 más 1. ¿Sí? Y todo esto más una constante. Entonces, ¿qué es lo que hemos revisado rápidamente aquí? Las propiedades o cómo expresar yo una fracción racional en una sumatoria de fracciones simples, ¿sí? Este realmente es el procedimiento para realizar una integración por fracciones parciales de tal forma que yo reduzca mi expresión original, en este caso mi función racional, a una forma más simplificada, en este caso una sumatoria de fracciones simples. Y bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto a la técnica de integración por fracciones parciales. Espero que ustedes sigan practicando más, esto les ayude a reforzar sus conocimientos y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente tema. So